Sé que me demoré un poquito, pero más vale tarde que nunca. Pero aquí estoy para el módulo 2. Estoy súper feliz de estar nuevamente aquí con ustedes porque sé que estas conversaciones son muy necesarias. Tenemos hijos de voluntad firme, tenemos hijos voluntariosos, desafiantes, pero sabes que eso no importa. Lo importante es que tu hijo está aquí. Es una alegría, es una gran cosa tenerlo contigo, es una gran bendición que sea tu hijo. Sé que puedes estar teniendo algunas dificultades con tu hijito, pero te aseguro que las cosas pueden mejorar y aquí estoy yo para ayudarte. En este módulo pienso ser súper práctica, así que tráete un cafecito, un tecito. Lo importante es que saques el mayor provecho a esto, así que vamos por ello. La conducta de tu hijo no es el problema. No, sabemos que hay conductas muy problemáticas, conductas que nos meten en problemas. Tal vez te llaman del colegio a darte todas las quejas, ya no sabes qué hacer. Pero la conducta de tu hijo no necesariamente es el problema. En el módulo anterior ya hemos hablado acerca de cómo es la inclinación natural del corazón de nuestros hijos y sabemos que ya sea que nuestros hijos sean más dóciles o un poquito más rebeldes, siempre la inclinación natural del niño va a ser lo más fácil, lo más placentero en el momento. El niño no va a pensar a largo plazo, el niño va a pensar a corto plazo y siempre va a querer cumplir su voluntad. Y hay varias cosas para pensar en ese sentido. Una cosa súper importante es el hecho de que tú recuerdes que tu hijo es una persona. Tú me vas a decir, oye, obvio, mi hijo es una persona. No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque muchas mamás se han olvidado que sus hijos son personas individuales, ven a sus hijos como una extensión de ellas mismas y constantemente los están comparando. Muchas veces me dicen, no, yo no comparo a mi hijo porque es mi hijo único y nunca miro a los otros hijos. O no, porque yo tengo 2 hijos, pero no los comparo, me he cuidado mucho de eso. Pero ¿sabes qué? A veces lo comparas contigo misma. Voy al hecho de que a veces los comparamos con nosotras mismas en el sentido de decir, pero yo a esa edad nunca haría tal cosa, pero yo cuando tenía esa edad ya sabía hacer tal otra cosa. Entonces sí que los estamos comparando y estamos olvidando que nuestros hijos son personas individual de nosotros mismos. Dios nos ha dado a nuestros hijos con ciertas características y esas características muy problemáticas o preocupantes de tus hijos, ¿tú crees que Dios no las sabe? ¿Crees que se le escapó? No se le escapó. El Señor sabe perfectamente qué hijo te ha dado y sabe perfectamente qué es lo que tu hijo necesita. También tú como mamá, no te olvides que nosotras como mamás estamos siendo moldeadas a través de las diversas dificultades que nuestros hijos pueden estar teniendo. A veces el problema no necesariamente es la conducta o la conducta solamente es parte de nuestro problema. Nuestro problema también es nuestra actitud frente a ese problema o el hecho de que estamos constantemente intentando algunas soluciones que no están solucionando nada. Quizá podemos voltear un poco la mirada y ver que realmente existe ineficiencia en nuestra forma de lidiar con esas conductas. Tu trabajo como mamá no es cambiar la personalidad de tu hijo ni hacer que tu hijo obedezca lo que tú dices simplemente para que tú estés más cómoda, más contenta. Nuestro trabajo como mamás es guiar a los niños a través de las diversas circunstancias que la vida nos pone delante y que el carácter de nuestros hijos florezca para que eventualmente ellos también amen a Dios. La autoridad de los padres es un regalo para los niños. ¿Qué es lo que obstaculiza tu autoridad? Hay mamás que me dicen, ¿sabes qué? Mi hijo me falta el respeto, mi hijo realmente es muy insolente. Un principio muy importante que quizá tú no lo has pensado o quizá no crees verdaderamente en esto, es que
la autoridad del papá, de la mamá, o sea, una autoridad firme, es un regalo para el hijo. A veces pensamos que a los niños no les gustan los límites, no les gusta el no les gustan los límites, pero quiero decirte algo importante, a los niños sí que les gustan los límites, más que gustarles, como decir, ay, qué lindo que mi papá me apagaba el televisor a las 9 de la noche todos los días. Más que eso, como tal, es el hecho de que los límites traen seguridad. Los límites ayudan a que haya una estabilidad, una estructura en la vida del niño y por lo tanto los niños sí que quieren límites, pero el obstáculo es que el niño va a oponerse a los límites. Esa oposición es la que nosotros tenemos que decodificar. Y para eso, algo que sirve mucho, mucho, mucho es pensar qué es aquello que obstaculiza tu autoridad en casa, qué es aquello que obstaculiza que tengas autoridad frente a tus hijos, qué es lo que obstaculiza que tus hijos no te respeten, no te hagan mucho caso, que todo lo que tú dices es muy negociable. Yo pondría en este punto unos cuatro o cinco cosas que obstaculizan nuestra buena autoridad con nuestros hijos. Que tú quieres todo rápido, tú quieres todo ya. Estás exasperada porque tus hijos están haciendo mucha bulla, tú quieres que estén tranquilos, tú quieres que te dejen en paz, tú quieres escuchar tu música o ver tu serie cuando tus hijos todavía están despiertos. Si es que tienes hijos chiquitos, eso es un poquito difícil porque tus hijitos demandan tu atención. Tal vez es de tarde y tú ya estás muy cansada porque has estado todo el día trabajando y tú quisieras realmente echarte a mirar la tele, olvidarte de todo, descomprimirte. Y tus hijitos están tratando de hacer sus tareas, están tratando de guardar sus cosas y no encuentran algunas cosas, no saben, te preguntan, te piden y eso llega a hartarte porque tus hijitos demandan tu atención. Entonces tú lo que quieres es todo rápido y esa actitud de, ay, me molestan, es una actitud que no te ayuda para que puedas tener una autoridad correcta con tus hijos. De ahí deriva lo segundo, que es tu propia conducta. Es bien común que uno se exaspere con los hijos porque están todo el tiempo queriendo estar en el celular, pero una misma también siempre está todo el tiempo en el celular. La forma en que tratas a los demás, por ejemplo, es otro punto. Queremos que nuestros hijos sean amables, que sean bondadosos, que sepan tratar a otros, que sean educados. Bueno, tenemos que empezar por nosotras mismas. Otro punto terrible es el de la culpa, la inseguridad. Hay mamás que se derrumban bastante porque los hijos dicen, eres una mala madre. Oye, hay que analizar bien en qué momento te dicen que eres mala. Todo niño va a pensar que su mamá es mala si le está poniendo límites. Bueno, todo niño que está acostumbrado a que no haya límites. Si tu hijo todavía no está muy bien en cuanto a obediencia, es posible que él piense, ¿por qué me están poniendo límites? Eso no está bien, ay, qué mala que eres, mamá. Y esa frase no debería moverte, esa frase no debería preocuparte demasiado, porque simplemente es una de las muchas cosas que uno dice o que los niños dicen cuando están molestos. La culpa y la inseguridad es algo que mueve mucho a las mamás y muchas veces las mamás caemos en comprarles muchas cosas a los chicos porque sabemos que estamos ausentes o ceder en muchos aspectos porque sabemos que no les hemos enseñado y no los hemos ayudado o queremos quizá ahorrarnos mucho esfuerzo. Me pasaba a mí bastante cuando decía, ay, a mis hijos les encanta hacer galletas conmigo, les encanta hacer repostería conmigo cuando eran pequeños y ay, a mí francamente no me daban muchas ganas de hacer galletas con ellos porque era un desastre, un desorden en la casa, yo prefería hacerlo por mí misma. Sí, pero bueno, quizá con unas galletas ya, ok, no hay problema, pero ¿qué hay de las tareas? ¿Qué hay de el orden, la responsabilidad, el orden de sus dormitorios? Ese tipo de cosas requieren de tu atención y tu instrucción, pero muchas veces los hacemos nosotras porque es más fácil. Recuerda entonces que la autoridad de la mamá es un regalo para el niño, no le estás haciendo un daño, no le estás haciendo tu trabajo, el tener esa autoridad.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sabes? Porque algo que he visto bastante en consulta es las mamás tienen una cierta forma las mamás tienen una cierta forma de disciplinar a los chicos o de decirles qué hacer, qué no hacer, y a veces estamos en casa y vemos que papá está disciplinando a los niños, o sea, vemos que el papá le está diciendo qué hacer o qué no hacer, ¿ya? Y me doy cuenta que las mamás tenemos esta tendencia a ser quizá un poquito menos bruscas para mandar a los hijos a hacer cosas y vemos que el papá es un poquito más seco, más tajante para mandarle a hacer cosas al hijo. Y cuando la mamá se da cuenta que el papá está mandando al hijo a hacer algo, es bien común que la mamá diga, oye, pero déjalo, pero un ratito, pero todavía no es la hora. O hay una forma que tenemos como de interponernos en, en lo que el esposo está haciendo. Eso para las casadas es bien común, es bien común, es bien común. Me pasa también. Ayer nada más, tengo un hijo que está en tercero de secundaria, él tiene 14 años, y justo ayer mi esposo le estaba diciendo, ya, a ordenar tu maleta, y se lo dijo un poquito fuerte, porque mi hijo estaba viendo la tele y era, creo que las 7:30 de la noche, y, y yo ya quería decirle, pero todavía no es tan tarde, falta media hora para que tenga que hacerlo, porque yo siempre le digo que guarde y ordene todo a las 8 para que se duerma 8:30. Entonces, pero lo primero que me quiso salir fue, todavía no es tan tarde, no le digas. Creo que es común que las mamás tengamos esa tendencia. Cuidémonos de eso, porque, a ver, siendo súper equitativas, si tú te pones a pensar, él está haciendo su trabajo de papá, sino que a ti no te gusta el estilo, tal vez. Y eso pasa un montón. Papá y mamá no les encanta el estilo del otro, pero está haciendo el trabajo. Solo que el estilo no es tu favorito. Pero eso también pasa con los esposos, que cuando mamá está haciendo este trabajo, el papá dice, ay, tú eres muy blanda, tú eres muy así, muy asá. Pues sí, no nos gustan los estilos, pero debemos estar contentas de que el papá está haciendo el trabajo. Bueno, ahí cierro el paréntesis. Obedecer con prontitud y con buena actitud. Entonces vamos directo con el tema de la obediencia. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos sean obedientes? Mira, yo te digo algo, ningún niño nació obediente. Todos los niños prefieren no obedecer. ¿Por qué? Porque obedecer es difícil, porque obedecer es hacer algo que yo no quería hacer, porque si no, no se llamaría obediencia, pues. No sé, si tengo 15 años y me dicen, Susanita, vamos a la tienda de maquillaje o de vestidos, que te voy a comprar ropa y maquillaje, yo diría, ya mamá, vamos, pero no es que estoy obedeciendo a mi mamá, ¿no crees? O sea, me están dando la yema del gusto. Obedecer siempre implica algo que como que no quisiéramos hacer, pero sí que lo debemos hacer, y realmente debes estar segura de que los niños se vuelven más obedientes y ya se vuelve como que más automático el escuchar la voz de mamá y hacerlo. Entonces, para obedecer, algo que les debes repetir siempre a tus hijitos es obedecer con prontitud y con buena actitud. Ese pequeño lema siempre les repetía a mis hijitos y poco a poco lo van aprendiendo con prontitud y con buena actitud. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas mamás están acostumbradas a este pequeño baile. Yo le llamo el baile. Primer paso, la mamá le dice al niño, guarda tus juguetes. Segundo paso, el niño obviamente no hace nada. Tercer paso, la mamá viene y le dice, ya te dije que guardes tus juguetes. El niño, nada. Siguiente paso, ya te he dicho que... Y siguiente paso es el grito, obviamente. Y cuando la mamá grita, ahí el niño se levanta. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el niño no sabe ya el baile? Ya es una coreografía. Todo el mundo sabe que a la primera no tiene por qué obedecer. Y eso es porque simplemente no ha habido esa costumbre, esa buena costumbre, ese buen hábito de obedecer a la primera. Ahora tú me dirás, wow, eso de obedecer a la primera parece como un total eufemismo. No, eufemismo no, utopía creo que se dice. Bueno, en fin, como algo imposible, ¿ya? Algo imposible de alcanzar. Pero yo te digo, claro que es posible. Y en la siguiente secuencia vamos a ver cómo. Ok, en la secuencia anterior hablábamos de cómo a veces esto funciona como una especie de baile en el cual tu hijo sabe muy bien que a la primera no tiene que obedecer. Significa que
ya todos estamos acostumbrados a que a la primera tú dices algo, luego viene una segunda, una tercera, hasta que viene el grito. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Algo que hace bastante daño a eso es el decir, a la segunda, a la tercera, ya viene. O sea, ese advertir que ya le dijiste 2 veces, que ya le dijiste 3 veces, simplemente está reforzando esa costumbre terrible de estar todo el tiempo diciendo, haz tal cosa, ya, ahorita, haz tal cosa, sí, ahorita. Ya a veces llegamos a un punto aún peor en el cual hasta negociamos, ¿no? 5 minutitos, 5 minutitos. Entonces, ahí sí yo me pongo súper radical, porque no hay de otra, mira, o negocias con él y caes directo en los 5 minutitos, ya, pero ya, o simplemente te pones súper radical y dices, aquí siempre se obedece a la primera. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El problema es que si tú vas a estar todo el día dando órdenes y micromanejando cada pequeña cosa, claro, eso va a depender mucho de la edad de los niños, entonces te vas a volver muy cargosa, porque estás cargando constantemente a los chicos con un montón de instrucciones y un montón de reglas, y eso nunca va a funcionar. El niño de voluntad firme siempre necesita tener un poquito de control sobre sus cosas. La peor combinación que he visto siempre es un niño muy voluntarioso con una mamá bien controladora. Esa es la peor combinación. Así que acuérdate que si tú tienes un hijo muy voluntarioso, es necesario que tú no seas demasiado aprensiva. A veces me da penita porque los niños que son dóciles, muchas veces esa forma de ser alimenta a la rigidez de la mamá. Y entonces ya en la juventud, ya qué sé yo, cuando los chicos ya están grandecitos, 18, 19, esos papás son muy controladores y complicados, eso se vuelve complicado. Pero lo que quiero decir es que parte del éxito va a ser el tener pocas reglas o pocas rutinas, quizá una en la mañana y una en la noche, y que esas pocas reglas o rutinas se cumplan así, a la primera. Te quiero dejar con este tema de obedecer. ¿Cómo hago que mi hijo obedezca? Lo primero es instruir. ¿Qué significa instruir? Instruir significa decirle a mi hijo qué es lo que quiero de él, qué es lo que yo espero, qué es lo que yo quiero que suceda y cómo es que quiero que suceda aquella cosa. Por eso que tener rutinas es tan importante. En la noche tenemos una cierta hora para comer, una cierta hora, ¿eh? Te lo digo porque a veces si somos demasiado estrictas con nuestras rutinas vamos a llegar a ser esclavas de ellas. Ok, una cierta hora para comer, una cierta hora para bañarnos, una cierta hora para ir a la cama. Un rango horario de unos entre las 8 y las 8:15, entre las 9 y las 9:10 y una cosa así. Entonces voy a instruir al niño que, ¿qué significa? Mi amor, a tal hora va a pasar tal cosa. Mi amor, vamos a tal sitio y esto es lo que espero de ti. Ahorita recogemos la ropa y la guardamos en los cajones. ¿Te das cuenta? Esa es la instrucción. Le estoy dando una instrucción que tiene que ser corta, tiene que ser clara y no tiene negociaciones ni preguntas. ¿No? ¿Te parece si hacemos tal cosa? O mira, hacemos tal cosa y después yo te doy tal cosa. No, es una instrucción, es clara, es amable y ya. El segundo punto es acompañar. Mira, si tu hijo todavía no es muy obediente, es muy revoltoso, es demasiado obstinado, no creas que va a decir, ya mamá, no, porque está acostumbrado a que todo se negocia. También hay niños que tienen esa actitud de, ¿qué me das? ¿No? Hago esto, pero ¿qué me das? Y entonces, si tu hijo está en ese nivel, es difícil que tú rápidamente obtengas su colaboración. Por eso que el segundo paso tiene que ser acompañar. Hijo, vamos a hacer tal cosa. Y yo lo acompaño. Yo no me puedo ir y volver para encontrar que no hizo nada, porque ahí solamente vamos a pelear. Lo que tengo que hacer es acompañarlo. Hijito, voy a llevar esta ropa a la lavandería y cuando vuelva, guardamos esos juguetes. Entonces, cuando yo vengo, digo, ya, bueno, ya es hora y me pongo a hacer. Ahora tú dirás, no, porque me va a pelear, me va a decir, inténtalo con algo pequeño, vas a ver. Y el tercer punto es que mientras estamos haciendo la instrucción que yo le había dado al principio,
yo lo pueda animar y animarlo siempre. Hijo, muy bien. Qué bien, lo hicimos excelente, buena. Esa buena actitud mía va a contagiar a mi hijo. Tú dirás, eso suena muy lindo, pero en realidad yo con mi hijo y nos ponemos a pelear y todo es un caos y no sé qué. Bueno, pues ahí está el tema, que cuando tú das una instrucción, ya te dije, no estás preguntando, no estás negociando, y cuando vayas a querer ejecutar aquella instrucción, a querer acompañarlo para que esa instrucción realmente se lleve a cabo, sí que puedes encontrar resistencia. Y ahí viene el punto, porque nuestros hijos, en realidad, el problema que estamos teniendo con ellos es la resistencia, el hecho de que las cosas no están fluyendo, de que lo que tú estás diciendo no está pasando. Pero justamente esa resistencia es producto de la dinámica que ahorita tienes con tus hijos. Quizá no es la dinámica adecuada, es una dinámica en la cual tú das instrucciones, nadie hace caso, entonces vienes y los gritas y ahí hacen caso. Entonces, ahorita tenemos una dinámica que está un poco desgastada, pero para que esa dinámica cambie, para que haya una nueva dinámica, va a requerir un cambio de hábito. ¿Haciendo qué? Los 3 pasos que ya te di. Pero ahora viene el problema de la resistencia, el problema de que a todos les gusta tal y como está. Entonces, esa es la resistencia que tú vas a tener que superar. ¿De qué manera? Haciéndolo. O sea, no existe una fórmula mágica. ¿Ok? Esto quiero que te quede súper claro, que no hay una fórmula mágica, que la única manera por miles y miles de años en que los niños han obedecido es porque los papás están ahí, no hay de otra. Tú capaz piensas en ti misma cuando eras niña y tú dices, no, mis papás me decían algo y con la mirada nomás ya me... Bueno, pero hubo un tiempo que tú tuviste que aprender eso. ¿Te das cuenta? Quizá tú no te acuerdas y las personas nos acordamos realmente de lo que queremos, pero vamos al punto de que no hay una fórmula mágica ni una palabra mágica que tú digas que automáticamente calma a los niños. Lo que va a pasar en el momento de la confrontación, en el momento que tu hijo no quiere y se opone y tú tienes que ganar, porque vamos a llamarlo así, en ese momento vas a tener que ganar, lo que va a tener que pasar es que seas perseverante. Que no te canses. Y por eso es tan importante tener energía para criar a los hijos. Espero que todo esto te haya servido un montón. Si hay algo con lo que yo quiero que tú te quedes, es con eso último, de que no existe una fórmula mágica, que la forma en que yo te estoy enseñando, tú la vas a moldear y modificar de acuerdo a tus propios hijos y de acuerdo a lo que te va sirviendo más, lo que te va funcionando mejor. Pero sabes que siempre el cambio tiene que empezar por ti y tienes que tener la capacidad de autoevaluarte. ¿Qué es aquello a lo que más te inclinas o cuál es tu obstáculo mayor a la hora de criar a tus hijos? ¿Es tu propia impaciencia? ¿Es tu propio cansancio? ¿Tu exasperación? ¿Es el hecho de que estás frustrada o enojada por algo que no tiene nada que ver con ellos? Tal vez por algo de tu propia vida o por algo que te fastidia mucho. No me gustaría que caigas en eso de decir, son mis heridas y que porque a mí me trataban mal o lo que sea, o porque me engañaron y bueno, y que quedes en eso ahí. O sea, todo eso es verdad, pero que te quedes ahí es lo que no quisiera que suceda, sino más bien que en medio de todo ello puedas tener esa fe de que sin importar tu pasado, esos hijos te los ha dado el Señor. Y eso significa que Él sabe perfectamente los retos y las dificultades que puedas estar pasando en este momento. Me encanta ese pasaje donde dice que nosotros no tenemos que estarnos preocupando, no nos preocupemos de qué será nuestra vida, de qué vamos a comer, de qué vamos a beber, de cómo nos vestiremos, sino que miremos a las aves del cielo y las flores del campo que sin trabajar, sin hacer demasiado, el Señor las alimenta. Y me encanta cuando el Señor Jesús dice, porque su Padre, Dios, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Me encanta saber que Dios sabe mis necesidades. Entonces, aquella paciencia que te falta, incluso aquel amor que te falta, sé que el Señor lo puede proveer. Ora a Él,
Pídele aquello que te está faltando para poder criar bien a tus hijos, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente módulo, que será pronto. Lo prometo. Ok, bye bye.